Cuando vayas a orar, taller de oración por el Padre Ramón Zambrano. Como una tarde tranquila, como un suave amanecer, era tu vida sencilla en el pobre Nazaret, y en medio de aquel silencio Dios le hablaba al corazón. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Dios sea bendito. Vamos a compartir en este día, jueves, la lección divina, la oración con la palabra. Y por eso le cantamos a la Santísima Virgen María para pedirle que ella nos dé ese silencio y esa paz para escuchar la voz de Dios, que está precisamente ahí, en la palabra, encriptada. Esa es una palabra que hoy día se usa mucho, encriptada. Es decir, como que está ahí, pero hay que descifrarla, ¿sí? Hay que entrar en ese misterio. Hoy la gente que sabe mucho de sistemas y todo eso habla de que algo está encriptado, o sea, que está como ahí guardado y se sabe que está ahí, pero se necesita una clave para poder entender lo que hay ahí. Más o menos así sucede con la palabra de Dios. Está ahí, está la voluntad del Señor ahí, pero tenemos que desencriptarla, es decir, tenemos que tratar a través del método de la lección divina, a través de la lectura, a través de la meditación, a través de la oración, a través de la contemplación, tratar de decir esto que está ahí me lleva a la misma entraña divina, me hace sumergirme en el mismo ser de Dios. Eso es lo que se llama la contemplación, ¿ya? Los que saben de eso, pues, y llevan una vida profunda, mística, pues han hablado mucho de eso, ¿no? San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, San Hildegarda, la última santa que canonizó Benedicto XVI. Hombres y mujeres que han llevado una vida de mucha y profunda espiritualidad y se sumergen en el misterio de Dios. Pero también usted y yo, si vamos dejándonos llevar por el Señor, también podemos ser hombres y mujeres contemplativos. Es decir, también nosotros podemos, a través de la oración diaria, a través de este método de la lección divina, dejar que el Espíritu nos lleve. El Espíritu nos lleva. Entonces, Él mismo nos va conduciendo en nuestra experiencia de encuentro con Dios hasta que podemos visualmente, para que me entiendan, descubrir el rostro de Dios, el ser de Dios en mí, ¿ya? Las palabras siempre serán muy, ¿cómo les digo? Las palabras siempre serán, no alcanzan las palabras a transmitir la experiencia mística, no alcanzan las palabras. La poesía tal vez alcanza un poquito, las figuras literarias alcanzan un poquito, pero las palabras no alcanzan, ¿sí? Cuando usted y yo hacemos oración y vamos descubriendo al Señor en nuestra vida, vamos entendiendo un texto, nos damos cuenta que ni siquiera las palabras alcanzan a transmitir lo que nuestra comprensión, lo que el Señor nos ha revelado y nos ha dejado ver de Él, en una sana y auténtica revelación, ¿cierto? Por eso tenemos que ir acompañados de la iglesia. La iglesia nos acompaña para que esa experiencia sea de verdad don y gracia de Dios y no sencillamente un salir de mi conciencia, de mi cerebro, imágenes muy oscuras, muy negativas, muy temerarias del plan de Dios.
Ahí está la fina diferencia entre la sana espiritualidad y lo que brota más de las percepciones que tengo yo, porque así me educaron, así me formaron, me hablaron mucho del diablo, me hablaron mucho del sufrimiento, me hablaron mucho del fin del mundo. Entonces yo saco eso en mi percepción y en mi manera de comprender las cosas de Dios. La nueva evangelización. A la nueva evangelización no hay que tenerle resistencias. Es la propuesta de la Iglesia. Al Concilio Vaticano no hay que tenerle resistencias. Es lo que el Espíritu de Dios sopló y por donde quiere llevar a la Iglesia. Entonces, esa experiencia de la nueva evangelización lo que nos permite es ir hasta las fuentes, a través de la palabra, a través de las ciencias bíblicas, a través de tantos hombres y mujeres que han estudiado mucho los fenómenos morales, los fenómenos teológicos, la Biblia, y nos aportan ahora elementos nuevos para que construyamos una sana y auténtica espiritualidad, alimentados por el Espíritu de Dios, en comunión con la Iglesia y con nuestro magisterio, ¿sí? Comunión con la Iglesia significa en comunión con el Santo Padre, en el querer de la Iglesia, de los obispos, y ayudados por la sana razón, la pura doctrina, pero con un deseo muy profundo de investigar y de aclarar las cosas para que den razón de nuestra esperanza, vamos construyendo una nueva evangelización. Entonces, estos son procesos muy lentos, ¿ah? Todas estas cositas tienen hilos muy finos. Y algunas veces en nuestra iglesia y en nuestras comunidades son hilos que generan tensión, ¿sí? Pero acuérdense que esto no es una obra humana. Esto no es de voluntades humanas que somos muy inteligentes y hacemos las cosas, sino así se convive en la iglesia, porque el que nos une no es nuestra voluntad, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios. En la experiencia de fe pues encontraremos personas que tienen una visión religiosa un poquito conservadora, otros tienen una visión religiosa un poquito liberal, otros tienen una visión religiosa más por su carisma, por lo que han vivido, más de opción por los pobres, otros por su carisma y por lo que han vivido más en un servicio a los enfermos, otros vivirán su experiencia religiosa y de fe en un convento, en una abadía, en un grupo de oración, en un trabajo con la familia. Lo importante es que bebamos de las mismas fuentes. La misma fuente, si bebemos de la misma fuente, se nos garantiza la unidad. La misma fuente es una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor y Dios. ¿Ya? Una sola fe. La fe que en estos 2000 años nos ha acompañado. Un solo bautismo, el Señor, su Espíritu, su gracia con nosotros. Pero en esas diferencias también se hace la universalidad de la Iglesia. Entonces, por eso no te genere traumatismo, ¿sí? Si tu camino espiritual es uno y el camino espiritual del otro es otro, ¿sí? Lo importante es que vivan de las mismas fuentes y que por el mismo camino la comunión con tus pastores y con el Papa te ayude a rectificar lo que no está bien, a mejorar y a pulir lo que debes pulir, ¿ya? No hay que asustarse, ¿cierto? No, usted tiene que hacer las cosas así porque sí, punto. No, la Iglesia siempre ha respetado la libertad de los seres humanos y la acción del Espíritu Santo en la vida de los seres humanos. Entonces, pues yo voy caminando, ¿cierto? Voy caminando en mi proceso. Y hasta ahora vivía en unión libre y entonces pues ya no puedo ser un monje contemplativo. Pues sí, tengo que empezar con calmita a descubrir que me tengo que organizar, que tengo que mirar, bueno, ¿esto qué? ¿Cómo hacemos? A ver, organicémonos, vamos caminando y vamos llevando una vida organizada. O sea, vamos buscando como proyectos, ¿sí? No, yo era un sinvergüenza, no, pues mañana no va a ser San Agustín. Significará ir tomando lentamente decisiones hasta que la gracia lo vaya conduciendo a donde debe. Llevo 20, 30 años de vida religiosa, bueno, también yo como religioso, como sacerdote, debo tomar algunas opciones para que el Espíritu me renueve, ¿cierto? Este es el camino de la vida de la Iglesia. No hay
El modelo es Jesucristo. El modelo es la comunión con la iglesia. Es el punto de comunión, lo vemos en el Papa, en el obispo, ¿sí? Entonces, como que esos modelos son importantes y ellos nos van indicando por dónde vamos cogiendo. Aparece un tema importante, la posibilidad de discrepar, de decir, esto no estoy de acuerdo con esto, no me gusta esto en la vida de la iglesia. Eso ha generado algunas veces en algunos católicos temor. Uy, qué horror, esta persona discrepó de la vida de la iglesia. En ambiente de la vida de la iglesia, en ambiente de familia, el discrepar tiene que entenderse desde dos maneras. Una, discrepo en beneficio de que la comunidad en la que yo vivo sea mejor. Y tengo en cuenta que si soy una persona que en mi opinión va a afectar a los demás, pues trato de ser prudente, ¿cierto? Porque hay cosas que no son bien vistas. Si yo sacerdote, yo sacerdote, digo, no, es que yo estoy de acuerdo con tal y tal cosa, pues soy consciente de que yo estoy formando gente. Así como el papá y la mamá están formando a sus hijos, también nosotros tenemos que formar, ¿cierto? Pero no nos debemos asustar cuando alguien en la iglesia nos ofrece un punto de vista, porque para nosotros ese punto de vista merece ser atendido, reflexionado, analizado, no censurado ni atacado, no malinterpretado, sino más bien atendido. ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que el Espíritu sopló en esta persona? ¿Hasta dónde esto significa que reflexionemos y aclaremos ciertas cosas? Más por ese lado, la vida de la iglesia es así, ¿cierto? No hay como jueces inquisidores esperando a ver quién se equivoca. No, eso no, esa actitud ya hace mucho tiempo que pasó en la iglesia. Somos una comunidad, somos una familia, ¿ya? Y así tenemos que ser, somos familia, no somos pago por ver los errores de los curas, pago por ver los errores de los laicos, pago por ver los errores de las monjas. No. Llegar a ese estilo de cosas sería terrible en la vida de la iglesia. Somos más bien familia, ¿sí? Somos hermanos, que vivimos de diferentes maneras la fe sin descalificar la manera como otros viven la fe. Y al vivir esa experiencia de Dios, una sola fe, un solo bautismo, una sola iglesia, pues entonces experimentamos que esto no es nuestras fuerzas, ni nuestra gran bondad, ni nuestras grandes capacidades, sino es un don de Dios que impulsa esta iglesia con tantas y diversidades de carismas. Una cosa muy importante será la lección divina. Todos hacemos lección divina en la iglesia, porque al acercarnos a la lección divina, nos acercamos a la palabra. Tu manera de vivir la fe en la iglesia sea muy lejana, digamos, con opciones sociales, existenciales distintas, encuentras en la palabra la fuerza para continuar haciendo el plan de Dios. Y la manera como vas poco a poco haciendo el discernimiento de que no sea tu caprichosa voluntad la que haga las cosas, sino el querer de Dios. Entonces, esto nos hermana a todos los católicos. A todos, ¿cierto? A los muy godos, a los muy liberales, a los que tampoco toman ni una ni otra posición, y a todo el mundo, la palabra. Porque entonces aquí ya no queda en que yo pienso, yo creo, sino Dios que nos dice a través de su palabra. Esto es muy importante, este es un criterio definitivo, la lección divina. ¿Qué me dice Dios a través de esto? En un ejercicio muy bonito, de leer, de meditar y de contemplar. Leer, meditar, orar y contemplar. Abramos nuestro texto bíblico de hoy, teniendo en cuenta esta reflexión. En Marcos 13, 24, 32. Marcos 13, 24, 32. Vamos a decirle al Señor que sea su Espíritu el que nos acompañe en esta meditación de la palabra. ¿Ya?
Aquí nos hacemos uno en Cristo, tú y yo. Tú tienes 80 años, o tú tienes 25 años, o tú tienes 10 años, o eres doctor en política internacional con 5 posgrados y 10 idiomas que manejas, o eres la abuelita muy querida y sencilla que lo que hizo fue coser toda su vida y su especialización fue en ser una gran mamá. El que sea, escucha, entiende y el Espíritu obra. O sea, ahí no hay problema. Es una maravilla. Vamos a leer el texto. Ahí está, Marcos 13, 24, 32. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos inspire. Es del Evangelio de San Marcos, capítulo 13, 24, 32. Mas por esos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas irán cayendo del cielo, y las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo entre nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a los ángeles y reunirá de los 4 vientos a sus elegidos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucede esto, sabed que Él está cerca a la puerta, a las puertas. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esto que hemos leído hasta ahora es la primera lectura. Saben, siempre que en Lección Divina hacemos como 3 lecturas, pero podemos hacer más, muchas más. O sea, primero, no opinamos, no queremos sacarle contenido teológico al texto en este momento. Lo único que pretendemos es que nuestros sentidos, nuestras operaciones, nuestra memoria, nuestra observación se fijen en el texto, ¿sí? Vayan comprendiendo literalmente lo que se está leyendo. Después vendrá la meditación, que es qué hay detrás de lo que se está leyendo, qué significa lo que se está leyendo. La primera etapa es que yo entienda lo que se está leyendo, entienda literalmente lo que se está leyendo. Vamos a volver a leer el texto. Mas por esos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas irán cayendo del cielo, y las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo entre nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a los ángeles y reunirá de los 4 vientos a sus elegidos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucede esto, sabed que Él está cerca a las puertas. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dejamos este silencio para que eso que leímos vaya generando comprensión, ¿cierto? Este silencio que nos ayuda, pues nos ayuda a que nuestro cerebro, que va comprendiendo las cosas lentamente, ¿cierto? Nosotros, a no ser que tengamos memoria fotográfica y seamos una computadora, y no lo somos, va entendiendo lentico las cosas, por eso toca repetirlas, ¿sí? Repetirla una vez, repetirla 2 veces, repetirla 3 veces. Los seres humanos, salvo algunos que tienen una disciplina muy militar, que me parece magnífica, pues entienden, sí señor, es así, hagámoslo.
pero hay otros que toca repetirle. Nuestro proceso de comprensión es así, repita. ¿Cómo se sabe usted las tablas? Así, como el niño se aprendió la A, la E, la I, la U, repita, plana. Pero eso no solo es para el niño, también para nosotros. Toca leer, volver a leer y volver a leer. Eso ayuda a ser profunditos, porque ahora somos muy superficiales. Es decir, venga, rápido. Listo, ya. Y hecho la carrera. En la lección divina, en la oración con la palabra, eso no funciona. Y cada día nos damos cuenta que en la vida tampoco funcionan esas maneras superficiales, que después uno se da cuenta que eso quedó chambón. Entonces lo mismo aquí, ¿sí? No queremos hacer oración de manera chambona, sino queremos que esa palabra que hemos leído, que hemos releído, que en mi cabeza ya empiezan como a recordar, mi memoria empieza a decir que este Señor está hablando, que está hablando del sol, de las estrellas, del cielo. Entonces uno dice, voy entendiendo. Vamos a hacer la tercera lectura de este texto. Estos son ejercicios sencillos. Muchas veces no estamos acostumbrados porque estamos acostumbrados más bien como a la cantidad. Es decir, leo la novena, leo la otra novena, leo el otro librito, leo la otra fotocopia, leo de todo un poquito y sin entenderlo, pero lo leí. Aquí lo que hacemos acento es leer y comprender para orar. Mas por esos días después de aquella tribulación el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas irán cayendo del cielo y las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo entre nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucede esto, sabed que Él está cerca, a las puertas. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, ya hemos hecho 3 lecturas. Vamos ahora a la meditación. Hay textos como este que yo estoy seguro que generan muchas preguntas. Algunos dirán, se fija, aquí está diciendo eso. Otros dirán, espera un momentico, ¿qué es lo que está diciendo? Pero estos textos son cautivadores, como que logran su objetivo. ¿Sí? Hay textos provocadores, ¿ya? Y estos textos de la Sagrada Escritura son provocadores. La meditación es ubicar el texto, ¿cierto? Ubicamos el texto en su contexto. ¿Qué es ubicar el texto en su contexto? Estamos en el capítulo 13 del Evangelio de San Marcos. San Marcos, mire cuántos capítulos tiene. Solo tiene 15 capítulos, es decir, estamos en los últimos capítulos de San Marcos. Tiene 16 capítulos, estamos en el capítulo 13. Antes, nos dice el capítulo 13, que son los discursos escatológicos. Tal vez allá en sus Biblias dirá discursos del fin de los tiempos. Y después de estos discursos vendrá la pasión, la muerte y la resurrección del Señor en el capítulo de San Marcos, en los últimos capítulos. O sea que junto a esto que hemos leído, en el versículo 14, en el versículo 5, están los discursos donde se habla de esto. ¿Quién habla? Jesús. ¿Cómo sale este texto? Miren ustedes el capítulo 13, el versículo 1. Esto es ubicar el texto en su contexto para que entendamos. ¿Sí? Si uno no entiende y se agarra solo de esto para hablar y no entiende su contexto, puede ser que diga cosas
fundamentalistas, o sea, agarradas por ahí de alguna frase y ya empiece a pontificar. Y no es así, hay que ubicar el texto en su contexto. El capítulo 13 empieza diciendo que Jesús salió del templo. Y miraron ese templo tan grande y tan bonito. El templo era el centro de la vida de la fe del pueblo de Israel. Era un símbolo del poderío de Dios, de su grandeza, de la alianza. Nadie podría hacer y decir nada en contra del templo. Sin embargo, Jesús dice, pues este templo se va a acabar. Y Jesús, a partir de este templo y de estas reflexiones que siempre han acompañado al pueblo de Israel, guerras, destrucciones del templo, esclavitud, una cantidad de cosas, pues empieza a hacerles ver algo más, empieza a hacer una reflexión sobre lo que significa el final. En la Biblia, ese tipo de literatura tiene un género, una manera de escribir, se llama la apocalíptica. No solo textos como estos de los evangelios de San Marcos y algunos otros evangelios como de Mateo, sino también libros completos, como el de Daniel, como el de los Macabeos, como el Apocalipsis, utilizan una manera de escribir que hace una reflexión teológica, una reflexión profunda y existencial sobre lo que Dios, sobre el plan de Dios acerca de una realidad, el final. ¿Ya? El final. Entonces, esto es muy importante para ubicar esto. El final, porque todos nos planteamos esa pregunta. Ustedes y yo hemos visto que hay un derrumbe, que se muere un tío, que una persona que está bien, muy querida, se muere, que de pronto hay una tragedia, que hay un terremoto, que hay una inundación, que de pronto alguien pone una bomba. Entonces, los cristianos de hoy, pero también los cristianos de los primeros siglos, se plantearon lo mismo que todos los seres humanos nos planteamos. ¿Y qué con el final? ¿Eso qué va a pasar? O sea, si uno está aquí tranquilito, sentadito y feliz y contento, pues no se plantea nada del final. Pero el final uno se lo plantea cuando de pronto le da una apendicitis y está ya corriendo en el hospital y le duele todo y como que está que se muere. ¡Ajá, caramba! Ahí sí se plantea el final. O cuando de pronto estamos viendo que pusieron una bomba o que un terremoto, caramba, ahí sí se plantea uno el final. Entonces, esa pregunta siempre ha acompañado al pueblo de Israel, está ahí en la Biblia, porque al pueblo le tocó vivir muchas experiencias parecidas al final, guerras, destrucciones, el templo se destruyó, lo destruyeron, lo acabaron, lo desmantelaron. Y ellos se quedaron con una mano adelante y otra atrás. Entonces el tema del final siempre acompañó al pueblo, como a nosotros. Nos acompaña siempre. El final. Algún día llegará el final. ¿Final de qué? De la vida de soltero, de la vida de casado, de la vida de una profesión. Todo tiene que ver mucho con el final. Entonces siempre se genera una reflexión sobre eso. A lo largo de la vida de la iglesia, muchas interpretaciones sobre lo que es el final han acontecido a partir de estos textos. Y la iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, ha dicho, bueno, esta interpretación sí se aleja totalmente de lo que es el querer de Dios y sobre lo que Dios nos ha mostrado acerca de lo que es el final. Esta reflexión es mucho más coherente con todo el aparato bíblico, con todo lo que Jesús expresó sobre el final, sobre cómo él mismo vivió el final. Entonces estos textos en el fondo no son textos terroristas,
ni pueden ser empleados por usted o por mí para decir, ¿se fija? ¿Se fija? Mire. No es para eso. Tienen otra interpretación. Y la interpretación está en una frase muy linda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El día y la hora con que se acabe el mundo, solo lo sabe mi Dios. Y eso no lo saben ni los ángeles. Es más, no lo sabe ni siquiera el Hijo del Hombre, dice, ni siquiera el Hijo del Hombre. Eso lo sabe allá en la mente eterna del Padre Celestial. O sea que si no lo sabe siquiera el Hijo amado del Padre. Pero también como que el Hijo amado dice, ni interesa. Lo interesante es que así el sol se acabe, las estrellas se acaben, así pues el famoso de famosos se muera. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. La literatura apocalíptica es una literatura de esperanza, ¿sí? No se asusten si pasan cosas, siempre pasarán, porque siempre al final está a la puerta del mundo, de los seres humanos y de cualquier momento. Cuando se cierran ciclos, el duelo, cuando usted lo cambian de una empresa a otra, ahí sí hay un final, ahí hay algo de tristeza. Cuando usted no logra lo que usted quiere, ahí hay un final. Cuando usted quiere esto y no se logró, pues ahí hay un final, ahí hay un duelo. Entonces todas esas reflexiones sobre el final pueden ser vistas como un momento para la desesperanza. Y Jesús, al contrario, en esta literatura de la esperanza, que es la literatura apocalíptica, y las primeras comunidades lo que percibieron fue que Jesús nunca vivió el final con desesperanza. Jesús vivió siempre el final abandonado en las manos de su Padre Celestial. Solo así puede decir, todo pasará, pero mis palabras no pasarán. No sean tontos en ver las cosas, véanlas, ¿sí? Uno se da cuenta, pues, se da cuenta que el mundo de hoy es un mundo bastante de ídolos bulliciosos. Y uno dice, uy, pero esos ídolos tan importantes, tan famosos, con tanta planta, ¿cómo hacen de iniquidad? Somos los grandes dioses. Pero todo eso se acaba. Pero las palabras, o sea, el proyecto de Dios, lo que es el Señor, eso sí nunca se acaba. La confianza en Él nos hace indestructibles y hace lo mismo que hizo con Jesús, que ni la muerte, el final definitivo, la muerte, el final, tuvieran dominio sobre Él. La muerte tiene dominio, no, sobre aquel que pone su esperanza en el Padre, no tiene dominio. Entonces tampoco un terremoto. Mire, esto es de profundo calado espiritual. Un cáncer, un niño deforme, un niño que nace en las entrañas de su mamá y que de pronto no tiene conciencia, no tiene cabeza clara, no tiene un ojo, no tiene una mano. Entonces uno diría, ¿qué pasa ahí? Acabémoslo y listo. Lo que aquí nos está diciendo es, ninguna realidad de final, ninguna realidad que termine, que dé la sensación de pérdida, de derrota, de final, nos lleva a la muerte. Para el creyente que tiene su confianza puesta en Dios, siempre produce vida. ¿Sí ven la lectura que tenemos? Es decir, un cáncer, tengo cáncer, y si tengo cáncer me voy a morir. Entonces más bien aplican una inyección y hasta luego. No. El final está en las manos de Dios. El final solo lo sabe Dios. No se arrogue usted ese final, deje a Dios. Obviamente esto es de profundo calado espiritual. Una persona que no cree, una persona que no camina en estas cosas, pues obviamente diré, no, hasta luego, cambio de canal. Pues perfecto, usted no cree. Para nosotros los creyentes, el final tiene que ver con la confianza y el cumplimiento de las promesas de Dios. Y Él cumple. Ese es el final. Muy bien. Podríamos seguir hablando de este texto que es precioso, es el del Evangelio del próximo domingo, porque ya se está acabando el año litúrgico. Entonces los textos de los Evangelios
tienen que ver mucho con ese final del año litúrgico y comienzo de otro nuevo año litúrgico. Pero vamos a hacer oración. Ya lo leímos, ya lo meditamos. Ahora, en este ambiente de oración, esto que yo leí, esto que yo medité, ahora es Dios y yo. Tú y yo, Dios y yo. Esto que he leído, esto que he meditado, ¿qué me dice a mi vida? ¿Sí? ¿Qué me produce? ¿Qué sentimiento? ¿Qué reacción? ¿Qué puedo ver en mi existencia de realidades de final? Hacen que yo le diga a Dios, o Dios, ¿qué me dice al respecto? Porque yo puedo ser medio cobardongo frente a las realidades de final, ¿sí? Hacia las realidades de derrota, de final, pierdo mi confianza, me deshago, dejo ver el cobre. ¿Qué me dice Dios? ¿Qué le digo a Dios? Es un momento de oración. Es un momento donde yo que he leído este texto, que lo he releído, que me lo han explicado, que lo he meditado, ahora a mi historia, a mi realidad como papá, como mamá, como empresario, como comerciante, como universitario, como niño, a mi propio lo que soy. ¿Qué puedo decir? Dios, ¿qué me dice? Y en ese misterio profundo de confianza en el Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Me voy sumergiendo en ese misterio de confianza en el Señor. Trato de ponerme ahí al lado de Jesús, le pongo atención cuando Él habla. Él recoge en estas palabras la experiencia de tantos hombres y mujeres que se han dejado cuestionar y han temblado frente a tantos acontecimientos complejos de la historia, de la vida, de nuestros pueblos, de nuestras existencias. Y frente a eso tal vez cuestionan y esperan que Jesús diga algo. Y entonces Jesús, palabra eterna del Padre, desde las entrañas mismas del querer de Dios, nos muestra el misterio de la esperanza, de la confianza en Él. Dejémonos o arrojémonos más bien a ese misterio confiado de lo que es el Señor. Seguridad, tranquilidad, firmeza, serenidad. Aún en la tormenta, la calma del buen Dios, que ni siquiera la naturaleza con todo y su poder puede hacer temblar o bajarle un grado de intensidad a la fuerza de la palabra divina que salva, que es Jesucristo. Dejo que esas palabras eternas se hagan en mí realidad, sean la fuerza, sean los cimientos de mi vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El cielo y la tierra pasarán, tus palabras no pasarán.
puedo acoger esta palabra y la voy haciendo realidad en mi vida, en la historia, en lo que yo veo en este día, en lo que escucho, sabiendo y teniendo esa certeza de que el Señor está en mí. Y si he cogido esa palabra que es indestructible, pues quiere decir que yo también en Él seré indestructible. En Él tendré la fuerza para hacer lo que Él quiera. Muy bien, queridos amigos, hemos hecho Lección Divina, un texto bien bonito, bien interesante. Ustedes se dan cuenta que como que ese es el querer de la iglesia, que nosotros sirviéndonos de la sana doctrina, de un análisis literario objetivo, podamos servirnos de estas herramientas para entender y vivir intensamente la palabra. Vamos a compartir la fe, siempre lo hacemos ahora en este último cuarto de hora que nos queda. Llamen ahora mismo, no les dé miedo, llamen 747-0710. Hice la Lección Divina, me dejó esto, tengo esta inquietud, tengo esta pregunta. En el momento en que hice la Lección Divina, también el Señor me dijo esto, en mi historia. Comparte la fe, brevemente, pero danos tu testimonio. Y vamos a orar por ti, por tus necesidades e intenciones. Esto es muy importante. Muchas personas hacen este taller de oración en la mañana y en la noche, de repetición. O entran a YouTube, y en YouTube el taller está después. Me imagino que ágilmente nuestro equipo en menos de una hora subirá el taller a YouTube. Y ahí lo encontrarán. Entonces está todo el día el taller, entonces no solo lo pueden hacer en el computador, sino también en la mañana y en la noche, sino también a través de YouTube, taller de oración cuando vayas a orar, Canal Cristovisión. Desde Soledad Atlántico, Mariela. Hola Mariela, ¿qué tal? Sí, buenos días, padre. Qué gusto saludarla. Bien, padre, ¿usted cómo se encuentra? Muy bien, a mí me gusta mucho que nos llamen desde Soledad Atlántico y desde todos nuestros pueblos queridos de Colombia. Qué gusto, ¿cómo está? Bien, padre, llamada para pedir hoy oración. Ajá. Por mi madre que se encuentra cumpliendo años. Ay, ¿cómo se llama? Leonilde Villarreal. Ay, muchas saludes, cumpleaños, vamos a orar por ella, muy bien. Y claro sí. por mi hijo Juan David Castillo Sánchez, que también se encuentra cumpliendo años. Ay, los dos cumplen el mismo día, qué maravilla. Sí, señor. Bueno, entonces, felicitaciones. Para pedir mucha oración por ellos, que mi Dios los colme de muchas bendiciones y les traiga mucha prosperidad en su vida y mucha paz espiritual. Claro que sí, con gran cariño. Un abrazo y muchas bendiciones. Los quiero mucho. Gracias por participar en este taller de oración. Colocamos esta súplica en las manos del Señor. Muy bien. Entonces comuníquense con nosotros. Es muy importante para que oremos unos por otros. También vamos agilizando las llamadas para que podamos pasar más personas. Andrea, desde Bogotá. Andrea, ¿qué tal? Buenos días, padre. Feliz de haberme podido... Gracias, Andrea. Muchas gracias. Padre, pues hoy quiero pedirle muy especialmente pues por la salud y muchísimas necesidades económicas, la unión familiar de la familia Caro López y la familia López Pérez. Ajá. Y pues mi madre cumpleaños mañana, pero ha estado muy enferma, que me la proteja y me siga acompañando mucho tiempo. Claro que Y sí. porque nosotros resultamos, mi hermana y yo, con una enfermedad como degenerativa en los ojos. Mi hermana ya quedó invidente y le están programando, pues ya tuvo un trasplante, le programaron otro, a ver si logran que vea. Claro que Y mis ojos también, ella se llama Consuelo y yo soy Andrea, mis ojos también están graves, delicados, pero yo confío en que Dios, así como me sanó y me ha dado que los tumores que me han sacado salgan benignos. Yo sé que no sé cómo hacer, pero me va a recuperar. Cielo y la tierra pasarán, tus palabras no pasarán. Confiar en esas palabras del Señor, claro que sí. Colocamos estas intenciones en las manos del Señor. La quiero mucho. Olga Lucía, desde Bogotá. Olga Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo está, padre? Bien, Bendición. Dios la bendiga. Padre, pues el mensaje de hoy es como terminar las cosas y pues yo le he venido contando, no sé si se acuerda de todo mi proceso de la gente de depresión y que estoy abandonada por el papá de las niñas y eso. Yo creo que es eso, dejarlo ir y ya despedirme totalmente de que estoy sola con las niñas pero es que es duro por lo económico
y pues darme como un nuevo comienzo, pero es que hay días que amanezco bien, hay días que amanezco como hoy, como grave, y que la cuestión económica siempre me aprieta mucho, y también quiero que ore por mi mamá para que no sea más como ese inquisidor encima de mí y deje el egoísmo y estarme echando de la casa con las niñas y mientras yo soluciono mi factor económico. Muy bien. Claro que sí, vamos a seguir orando por usted. Claro que sí. La quiero mucho. Y ahora recibimos a Carmen Cecilia desde Bogotá. Carmen Cecilia, ¿qué tal? Padre, ¿cómo está, Padre? Muy bien. A saludarlo. Gracias. Y que bendiciones para usted Gracias, y todas las personas del canal y para Colombia. Le pido, Padre, bueno, según el Evangelio, yo siempre le he dicho al Señor que me ayude a amar mucho su santa voluntad. Ajá. Y amando mucho su santa voluntad, puedo estar tranquila y vivir el día, cada día vivirlo lo mejor posible, y eso creo que es lo mejor. Claro que sí. Sí, es la palabra que resuena. Es muy importante que acojan esta palabra, ¿cierto? Si ustedes hacen bien el ejercicio de lección divina, pues el ejercicio de lección divina va a terminar diciendo algo a su propia historia, ¿sí? Y aunque en algunos puede existir mucha resistencia, hay que dejar ser un poco más dócil, ¿no? Hay que dejar que, lo que decía la señora que llamó, dejar que el Espíritu, que Dios vaya haciendo las cosas, claro que sí. Alicia desde Bogotá. Hola Alicia, ¿qué tal? Padre Ramón, muy buenos días. Buenos días. Dios los siga bendiciendo. Gracias. Y también pido su bendición, Padre. Dios la y bendiga. una oración muy especial por todos mis 10 hijos, de una manera especial por el menor, Omar Andrés. Ajá. Y estoy un poquito como demorada en cumplir con mi cuotica para Cristovisión, pero ya con la primita, Dios gracias, voy a tratar de ponerme al día. Qué bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Pero, Padre Ramón, apoyar por el favor, canal. no me abandonen sus oraciones. Estos 10 hijos, sus familias, es algo impresionante lo que necesitan para mí, que ando como falta de fe. Pero hoy esta meditación sobre el final de los tiempos, que siempre me impactaba muchísimo, lo que usted decía, Padre, como que apagar el televisor, hoy me llenó de ánimo. El cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Claro que sí, claro que sí. Siempre el tema del final, de la tragedia, del problema, nos replantea la vida. La literatura apocalíptica dice, en el fondo, todo este mensaje es, no se deje llevar por lo que significa la tragedia, el perder, el morir. Aún ahí en esas realidades, Dios sigue presente, venciendo. Gracias por comunicarse con nosotros, la quiero mucho. Nancy desde Buga. Hola Nancy, ¿qué tal? Muy bien, gracias. O bueno, digamos bien. Deseo, por favor, pues, sino que en estos momentos estoy sufriendo unos altibajos muy espirituales. No sé, no dejarme tratar de no, pues que por favor me metan en oración y no dejarme llevar de las cosas del mundo. Otra inquietud muy grande, porque es que yo anoche quería comunicarme con usted. Ajá. Y pues no me quisieron pasar, no sé, y no es la primera vez, sino llevo como 2 o 3 veces. Ajá. ¿Y su merced qué quería decirme? Un recibimiento muy feo. Las primeras personas que me reciben la llamada, muy bien, Sí. pero las otras no. Es horrible, eso ha sido horrible. Claro. ¿Y qué quería decirme ayer cuando iba a hablar conmigo, mía? No, pues que yo estaba muy, ¿cómo le digo? Muy adolorida, muy incómoda espiritualmente, pues deseo más que todo que hagan oración por uno y no dejarme de caer porque me siento muy mal. Yo he estado siempre y he sentido siempre el Espíritu Santo y ahora último he estado muy decaída. Entonces me he dejado llevar del mismo enemigo, no sé cómo hacer. Bien, bueno, claro que sí. Lamento mucho que le hayan contestado mal, voy a preguntar qué pasó porque habitualmente no hay razón ninguna,
para que alguien le conteste mal a un cristovidente. Entonces vamos a mirar qué fue lo que sucedió. De todas maneras, lamento mucho y discúlpenos si se sintió mal. Mire, es muy importante lo siguiente. En octubre, noviembre y diciembre suele suceder estas cosas en muchas personas. Mucho, mucho. Porque son momentos de final, ¿sí? Son momentos de final. Entonces la gente está muy cansada de terminar el trabajo. Muchos piensan, aquí se acaba el año y también se me acaba el contrato. El año pesa mucho. ¿Sí? Entonces mucha gente en esta época, noviembre, están y terminan con esa sensación. Por eso no se asuste, mija. Las crisis espirituales y las situaciones como así, que usted nos cuenta, no solo le pasan a usted, le pasan a muchas personas. Y ahí tiene que ver mucho este estilo de palabras que Jesús nos dice, ¿sí? No pierda la fe, ¿cierto? No se asuste. Las palabras del Señor siguen fijas, aún con que se desboronen muchas realidades, las palabras del Señor, o sea, el Señor, lo que es Él, su voluntad, esa sí no pasa. Pasan las personas, se mueren las personas, cambian las instituciones, se acaban las instituciones, de todo, pero el Señor sigue. Entonces, las crisis son maravillosas para afianzarse en eso. Entonces, no hay que temer, tranquila, no pierda la paz, ¿cierto? Al contrario, sepa que esto es necesario para madurar y crecer en la vida espiritual. Y recibimos esta última llamada de Elizabeth desde Bogotá. Elizabeth. Buenos días, Padre Ramón. Dios lo siga bendiciendo, lo quiero mucho en el amor de Jesús. Ay, muchas gracias. Padre, mire, para mí esa palabra la apliqué en mi vida. Ajá. En un pasado yo vivía una vida apocalíptica, pudiera decir, llena de tormentos, traumas, etcétera, pero fue muy esperanzadora porque Jesús me levantó, me ha redimido y estoy viviendo un momento de conversión muy hermosa, y ahí es donde yo aplico ese fin del mundo, fin de mi vida, digamos, de esa muerte a la luz por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esa palabra, le doy a Dios. Gracias. Qué bueno, qué lindo lo que nos acaba de decir, muchas gracias, sí. Sin lugar a dudas es así, sí, no, es muy bonito eso. Esta palabra de estos domingos va a tener ese toque de final. No, la intención no es asustar a nadie, la intención es más bien, aún en el final, recuerden que el Señor está por encima del final. Él es el dueño de todo, ¿sí? No es lo mismo que uno diga, ¿y el Señor dónde está en el final? A decir, el Señor, aún en el final, es el Señor, es el dueño. Él no tiene tiempo, es eterno, ¿ya? O sea, si es eterno, no tiene final. Eso es muy, muy interesante. Bueno, muy bien, fue fabuloso esta experiencia de Lección Divina y creo que va a ser muy útil para que podamos vivir el domingo la Eucaristía en nuestra parroquia. El Señor Todopoderoso los bendiga, los acompañe, les llene de paz, de tranquilidad. El Señor Todopoderoso, su palabra nos afiance en su paz, en su confianza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando vayas a orar, taller de oración por el Padre Ramón Zambrano.